comentarios, preguntas que vamos a leer más adelante para nuestro segundo invitado de esta jornada. Nos acompaña el abogado Joel Horta, también analista político. Gracias por estar este día en Argumentos. A ti, Soyrani, por la invitación. Bien, como siempre en Argumentos evaluamos diferentes puntos de vista. Ya hacíamos un análisis con Egle González Lobato de este proceso electoral. Desde su perspectiva, ¿cómo arranca o cómo evalúa esta fecha de elecciones y cómo está el panorama electoral en nuestro país y qué pudiésemos ver para este 2025? Que bueno, está arrancando. Estaba establecido ya constitucionalmente que este año sería un año electoral y afortunadamente el Consejo Nacional Electoral rápidamente, atendiendo además la solicitud de los partidos de la oposición venezolana, manifestó el cronograma electoral para que de esta manera las organizaciones políticas con fines políticos que van a participar en estas elecciones puedan organizarse. Porque ya, por ejemplo, el PSV anunció que el 4 de febrero realizará un congreso tanto del partido como de la juventud del partido para la búsqueda de las candidaturas a las distintas posiciones, vale decir, gobernaciones, legislaturas o curules regionales y las curules para la Asamblea Nacional. Mientras que la oposición tiene la difícil tarea de comenzar a trabajar en la discusión para conformar un equipo que sea lo suficientemente sólido para poder competir con el partido oficialista, que evidentemente está en desventaja numérica desde el punto de vista electoral, pero desde el punto de vista organizativo es más sólido. Eso ha quedado demostrado en múltiples procesos. Este va a ser el proceso número 32, la elección 32 en Venezuela en los últimos 25 años. Y hemos visto cómo no solo el tema electoral es lo que compone a la sociedad democrática. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos los venezolanos convencidos que cabemos todos dentro de Venezuela, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pero además ese gran centro político, que no estamos en ninguno de los polos, que no creemos en la confrontación permanente, sino que buscamos y estamos convencidos que solo a través del diálogo, de la conversación, de la posibilidad de acordarnos en un modelo de país, en un modelo de nación, en una visión compartida, no unilateral de un solo proyecto de país, porque las revoluciones se agotan, se estancan en lo que se denomina la sustitución de las élites y estamos en la necesidad, y ojalá sirva la propuesta de la reforma constitucional para ello, para que a través de una amplísima consulta podamos todos los venezolanos, quienes militan en partidos, quienes somos independientes, quienes no tienen nada que ver con política, el ciudadano común, que lo que está solicitando a su clase política es, por favor, pónganse de acuerdo para que nos resuelvan nuestros problemas fundamentales. ¿Cuáles son esos problemas? El tema educativo, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de servicios públicos, el tema salarial, el tema de la existencia de una moneda, el tema de la normalización del país. La gente se obstinó de vivir en un país que no goza de normalidad. A mí me causa mucha gracia cuando sectores extremos de la oposición nos llaman a quienes pretendemos normalizar la situación normalizadores. Bueno, ¿y es que acaso eso no es lo que debe buscar cualquier sociedad civilizada? Vivir en armonía, en concordia, en tranquilidad,
en la posibilidad de entendernos aún pensando diferente, porque puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser progresista, puede ser independiente, puede no tener ideología alguna, pero a fin de cuentas todos somos venezolanos y yo invito a que se le bajen los decibeles al discurso político de parte del oficialismo y de parte de la oposición venezolana. El lenguaje soez, el lenguaje burlesco, el lenguaje del apodo, de la bajeza lingüística en el lenguaje político, agrede a la propia política. Por eso es tan importante que los dirigentes políticos entiendan la importancia de su liderazgo y en momentos tan difíciles, en circunstancias tan difíciles como los que atraviesa la República. ¿Por qué digo que son difíciles? Porque no terminamos de resolver los asuntos políticos básicos. Hay muchos asuntos que siguen pendientes desde hace muchos años. Pero muchísimos. Y entonces entender que así como es importante lo que se denomina el plan de la patria, es muy importante también que la oposición venezolana presente un modelo alternativo de país. La oposición venezolana tiene que dejar de ser un camión de cochinos que solamente hace quejas de lo que propone el gobierno. Pues si el gobierno hace una propuesta de las 7 T o de las 7 R o de las 7 Q o de las 7, porque siempre son 7 de cada letra del abecedario, pues presente usted como oposición venezolana una alternativa a esa propuesta en materia económica, en materia educativa, en las materias que competen al Estado. Por eso yo celebro lo de la posibilidad de realizar una nueva reforma constitucional para adaptarnos a los tiempos que corren y le corresponderá a la próxima Asamblea Nacional. Por eso lo importante de la participación ciudadana en estas próximas elecciones. Afortunadamente, por lo que he visto en los estudios de opinión, cerca del 58% de los venezolanos están dispuestos a participar en ese proceso para la escogencia de los nuevos gobernadores, de los legisladores regionales, pero lo más importante, de esa nueva Asamblea Nacional, que tiene que ser una Asamblea Nacional mucho más equilibrada, una Asamblea Nacional donde no exista lo que yo siempre he llamado el empate catastrófico, que es donde ninguno de otro puede aplastarse a sí mismo, pero se empeñan en ello. No, sino que podamos ponernos de acuerdo en las materias fundamentales para la República y entender que este país necesita del esfuerzo mancomunado de cada uno de sus ciudadanos, porque de otra manera corremos el riesgo de perdernos como Estado-nación. Cada día el mundo está más convulso. Lo están demostrando los hechos con el tema migratorio, por ejemplo, donde América Latina tiene que trabajar como un todo, porque se está afectando a todo un continente, a toda una región, y allí tenemos que hacer causa común, propios y extraños. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo, no solo por las cuestiones ideológicas, sino por un tema de nacionalismo, en este caso regional. Tenemos que hacernos respetar, darnos a respetar y establecer relaciones con las distintas potencias de igual a igual en cuanto al respeto que debe existir entre las naciones, por más grande que sea un país y más pequeño que sea el otro. Es importantísimo la declaración que se ha dado en relación
con los vínculos que se tienen que mantener con el gobierno del Brasil. Lo mismo tiene que ocurrir con el gobierno de Colombia. Lo propio tiene que además ocurrir con el gobierno estadounidense. Nosotros tenemos que buscar mejorar esas relaciones, porque son millones los venezolanos que se ven afectados al no tener sede consular, al no tener relaciones diplomáticas, porque las relaciones comerciales existen. Es una hipocresía decir que no hay relaciones comerciales con los Estados Unidos, aún con las penosas y fastidiosísimas sanciones impuestas unilateralmente por el gobierno estadounidense. Y precisamente de esas relaciones vamos a conversarlo luego de la pausa, cómo quedan, porque hay diferentes expectativas, cuáles son los anuncios y también, por ejemplo, la figura de Marco Rubio, los últimos anuncios también que se han realizado y las respuestas también desde el gobierno venezolano. Vamos a la pausa.